Kobe caminaba con paso seguro por el mercado. Sus pies pisaban el polvo de la tierra, levantando pequeñas nubes bajo las sandalias gastadas. El bullicio del lugar era el mismo que conocía desde su juventud, pero el mercado en sí había cambiado. Ya no era el muchacho que solía venir aquí por necesidades básicas. Ahora era un comerciante consolidado, con un negocio próspero y una familia que lo esperaba al final de cada jornada. Su vida, en apariencia, era perfecta, pero siempre había una sombra en su mente, una parte de él que se mantenía inquieta, incluso en los momentos más tranquilos. El tiempo le había dado lo que deseaba: estabilidad, una esposa fiel y unos hijos a quienes adoraba. Sin embargo, había noches en las que al acostarse sentía el peso de una memoria que jamás había podido borrar del todo. Un nombre resonaba en su mente en esos momentos de soledad: Nia. El amor que compartieron en su juventud nunca se había desvanecido del todo, a pesar de los años y las responsabilidades que ambos habían asumido. Kobe siempre creyó que esos sentimientos eran algo del pasado, una llama que se había apagado. Pero estaba a punto de descubrir que esa llama nunca había desaparecido realmente. Esa tarde, mientras revisaba los productos en su puesto, algo o alguien llamó su atención. Al levantar la vista, sus ojos se cruzaron con una figura entre la multitud, una silueta que reconoció de inmediato. Era imposible que no lo hiciera. Esa figura, esa postura, era Nia. Kobe sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Su corazón se aceleró y el mercado a su alrededor pareció desvanecerse. Solo existía ella. Nia caminaba entre los puestos, mirando los productos como una simple compradora más, ajena a la mirada de Kobe. A pesar de los años, su belleza seguía siendo inconfundible. Sus trenzas caían en cascada por su espalda, y su porte, elegante y sereno, mostraba una mujer que había madurado, pero que seguía manteniendo esa chispa que tanto lo había atraído en su juventud. Kobe quedó paralizado. No sabía qué hacer, ni qué decir. Durante años había soñado con este momento, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía completamente indefenso. Finalmente, sus pies reaccionaron antes que su mente, y comenzó a caminar hacia ella, atravesando la multitud. Cada paso lo acercaba más a un torbellino de emociones que no había experimentado en años. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Kobe dijo su nombre, en un susurro apenas audible. Nia levantó la vista de inmediato, sus ojos se encontraron con los de él, y el impacto fue inmediato. Durante unos segundos que parecieron eternos, ambos se quedaron mirando, sin palabras, sin movimiento. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo mismo los hubiera reunido de nuevo. Nia parecía sorprendida al principio, pero luego sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Kobe sintió que el mundo entero se derrumbaba y se reconstruía en ese instante. El sonido del mercado volvió a llenar sus oídos, pero todo lo que importaba en ese momento era Nia, de pie frente a él, después de tantos años. Los recuerdos volvieron a él con una fuerza abrumadora. El amor, la pasión, el dolor de la separación, todo parecía tan fresco como el día en que se despidieron. Nia no podía apartar la mirada de él. Su sonrisa seguía siendo la misma, pero sus ojos reflejaban la experiencia de los años, la sabiduría que solo el tiempo podía otorgar. Contra todo pronóstico, el destino ha vuelto a cruzar los caminos de Kobe, y Nia qué más cosas les tendrá preparadas. Suscríbete y descúbrelo. Durante los siguientes minutos, ambos comenzaron a hablar de manera superficial, compartiendo anécdotas sobre sus familias, sus vidas actuales, pero la conversación estaba impregnada de algo más. Una tensión sutil, un reconocimiento tácito de lo que una vez compartieron. Kobe intentó mantenerse en control, pero cada palabra que intercambiaban parecía acercarlo más a los sentimientos que creía haber dejado atrás. A medida que los días pasaban, esos encuentros casuales en el mercado se volvieron más frecuentes. Al principio, Kobe y Nia se encontraban por mera coincidencia, pero pronto ambos comenzaron a buscarse el uno al otro. Sus conversaciones, al principio llenas de formalidades, se volvieron más profundas. Hablaron del pasado, de lo que había sido y lo que nunca se permitió ser. Kobe, aunque luchaba por mantener una distancia emocional, no podía negar la atracción que sentía cada vez que estaba cerca de Nia. Una tarde, después de un encuentro especialmente emotivo,
Kobe la invitó a pasear por un sendero apartado, lejos del bullicio del mercado. El ambiente era tranquilo, casi íntimo, mientras caminaban juntos bajo la sombra de los árboles. El silencio entre ellos estaba cargado de una tensión palpable, una tensión que había estado creciendo con cada encuentro. Ninguno de los dos sabía cómo abordarla, pero ambos la sentían. Finalmente, fue Kobe quien rompió el silencio, tomando suavemente la mano de Nia. En ese momento, todas las barreras que ambos habían levantado durante los años se derrumbaron. Nia intentó resistir, su mente recordándole las responsabilidades que ambos tenían, pero cuando sintió el calor de la mano de Kobe en la suya, supo que no podía seguir negando lo que sentía. Esa tarde, bajo los árboles, Kobe y Nia se entregaron a la pasión que habían reprimido durante tantos años. Fue un encuentro lleno de deseo, de anhelo, de emociones contenidas. Todo lo que habían guardado dentro durante años finalmente salió a la superficie, y en ese momento nada más importaba. Ambos sabían que estaban cruzando una línea peligrosa, pero ninguno estaba dispuesto a detenerse. A partir de ese día, los encuentros entre Kobe y Nia se volvieron más frecuentes, más íntimos. Se veían en secreto, lejos de las miradas indiscretas. Cada encuentro estaba cargado de una pasión que no podían controlar, pero también de una culpa que comenzaba a pesarles cada vez más. Kobe sabía que estaba traicionando a su esposa, a sus hijos, pero no podía evitarlo. El amor que sentía por Nia era más fuerte que cualquier otra cosa en su vida. Nia, por su parte, también comenzó a distanciarse de su familia. Aunque intentaba mantener las apariencias, su esposo notaba que algo en ella había cambiado. Nia intentaba seguir con su vida normal, pero cada vez que estaba con su esposo, no podía dejar de pensar en Kobe, en los momentos que compartían juntos. La vida que había construido se sentía cada vez más vacía, más distante. Mientras los días pasaban, la situación se volvía insostenible. Ambos sabían que no podían continuar con su relación en secreto por mucho más tiempo. Kobe comenzó a pasar más y más tiempo fuera de casa, inventando excusas para justificar sus ausencias. Su esposa lo notaba, pero no decía nada, esperando que fuera una fase pasajera. Nia, aunque intentaba mantener la calma, sabía que no podía seguir viviendo una mentira. Una noche, mientras estaban juntos en su lugar secreto, Kobe y Nia tuvieron una conversación profunda sobre su situación. Ambos sabían que no podían seguir así, pero tampoco podían imaginar una vida separados. Decidieron que la única opción era huir, dejar atrás todo lo que conocían y comenzar de nuevo en algún lugar lejano, donde nadie los conociera. Aunque la idea les aterraba, también les emocionaba. Por primera vez en años, sentían que podían ser libres. Después de la intensa conversación que tuvieron aquella noche en su lugar secreto, Kobe y Nia no pudieron dejar de pensar en la posibilidad de escapar juntos. Aunque ambos sentían una mezcla de miedo y emoción, sabían que huir significaba abandonar todo lo que habían construido, sus familias, sus hogares, todo lo que alguna vez había sido su vida. Pero la atracción, el amor y el deseo que compartían eran más fuertes que cualquier otra cosa, y ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Habían tomado una decisión, y ahora lo único que quedaba era llevarla a cabo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Kobe, aunque mantenía una fachada de normalidad frente a su esposa y sus hijos, no podía dejar de pensar en el momento en que se reuniría con Nia para escapar. Cada vez que salía de casa, inventaba excusas más elaboradas para justificar sus ausencias. Sentía el peso de la culpa en cada palabra que decía, pero al mismo tiempo sabía que era la única forma de proteger lo que había decidido hacer. Su esposa, aunque preocupada por el cambio en su comportamiento, no sospechaba la verdad. Ella confiaba en él, y esa confianza era un cuchillo que se clavaba en el corazón de Kobe cada día. Nia y Kobe van a cometer una locura y dejar todo atrás, incluso a su propia familia. ¿Cómo crees que terminará esta historia? Déjame tu teoría en los comentarios. Nia, por su parte, también comenzó a distanciarse más de su esposo. Aunque él intentaba acercarse, ella se encontraba cada vez más ausente, perdida en sus propios pensamientos. Sus hijos notaban el cambio en ella, pero Nia intentaba mantener las apariencias lo mejor que podía. Sin embargo, la culpa la carcomía por dentro. Sabía que al fugarse con Kobe, dejaría atrás a su familia,
que sus hijos nunca entenderían por qué su madre los había abandonado. Pero el amor que sentía por Kobe era más fuerte que cualquier lazo de sangre, y eso la atormentaba. El día de la fuga se acercaba rápidamente, y ambos comenzaron a hacer los preparativos en secreto. Kobe, que tenía acceso a diferentes rutas comerciales, planeó cuidadosamente el trayecto que seguirían para escapar sin ser detectados. Sabía que una vez que se marcharan, no podrían volver atrás, y que tendrían que desaparecer por completo para evitar ser encontrados. Nya, por su parte, preparó lo poco que podía llevarse, sin levantar sospechas. Cada vez que se acercaba el momento, el miedo se apoderaba de ella, pero cada vez que pensaba en Kobe, ese miedo se disipaba. Finalmente, llegó el día. Era una madrugada silenciosa y oscura, cuando Kobe y Nya se reunieron en el punto de encuentro que habían acordado. El cielo estaba cubierto de estrellas y el aire era fresco. Ambos llegaron con lo poco que podían cargar, sabiendo que estaban a punto de dejar atrás todo lo que alguna vez conocieron. El silencio de la noche hacía que el sonido de sus corazones latiendo fuera lo único que podían oír. Cuando se encontraron, Kobe y Nya se miraron a los ojos, sabiendo que no había vuelta atrás. Sin necesidad de palabras, entendieron lo que el otro estaba sintiendo. Era un momento de liberación, pero también de incertidumbre. No sabían qué les deparaba el futuro, solo sabían que lo enfrentarían juntos. Kobe tomó la mano de Nya y le apretó con fuerza. No importaba lo que viniera después, mientras estuvieran juntos. Ambos comenzaron a caminar en silencio, dejando atrás la aldea, sus hogares, sus familias. A medida que se alejaban, la adrenalina y el miedo se mezclaban con una extraña sensación de libertad. La vida que habían construido durante tantos años se desmoronaba detrás de ellos, pero lo que venía por delante era una nueva vida, una vida que finalmente les pertenecía. El camino fue largo y agotador. Se adentraron en tierras desconocidas, siguiendo los planes meticulosos que Kobe había trazado. Dormían en refugios improvisados, lejos de las rutas principales, temerosos de ser encontrados. Cada día que pasaba, el peso de la decisión que habían tomado se hacía más real, pero al mismo tiempo, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. En medio del miedo y la incertidumbre, Kobe y Nya encontraban consuelo en el amor que compartían, un amor que había sobrevivido a los años y que ahora los guiaba hacia una nueva vida. Durante las largas jornadas de viaje, hablaban de todo y de nada. Sus conversaciones iban desde los recuerdos de su juventud hasta los sueños que tenían para el futuro. Aunque la culpa seguía presente, ambos sabían que lo que estaban haciendo era lo correcto para ellos. Habían vivido demasiado tiempo separados, reprimidos por las expectativas de la sociedad y sus familias. Ahora, por primera vez en años, sentían que estaban tomando el control de sus propias vidas. A medida que se adentraban más en territorio desconocido, comenzaron a establecerse en una pequeña aldea, lejos de donde alguien los pudiera reconocer. No era un lugar lujoso ni próspero, pero para Kobe y Nya era suficiente. Era un lugar donde podían empezar de nuevo, donde podían construir una vida juntos sin las sombras del pasado persiguiéndolos. Se establecieron en una modesta choza a las afueras de la aldea, y aunque la vida no era fácil, ambos estaban decididos a hacer que funcionara. Con el tiempo, el miedo de ser encontrados comenzó a desvanecerse, y la culpa que ambos sentían se fue transformando en una sensación de paz. Sabían que nunca podrían regresar a sus antiguas vidas, pero también sabían que, a pesar de todo lo que habían dejado atrás, no se arrepentían de su decisión. Estar juntos era lo único que importaba, y aunque la vida les había puesto muchos obstáculos en el camino, habían encontrado una forma de superarlos. Pero el pasado nunca desaparece por completo. Aunque Kobe y Nya habían huido, las consecuencias de su fuga seguían presentes. Sus familias, dejadas atrás, se enfrentaban a la dura realidad de su ausencia. Los rumores comenzaron a correr por las aldeas, y pronto, la verdad sobre su desaparición salió a la luz. Sus hijos, aunque pequeños, comenzaron a darse cuenta de que sus padres no regresarían. La esposa y esposo de Kobe y Nya, traicionados y abandonados, tuvieron que reconstruir sus vidas sin ellos. Kobe, aunque feliz de estar con Nya, no podía evitar pensar en su esposa e hijos. Sabía que los había dejado en una situación difícil, y eso lo atormentaba. Nya también pensaba en su familia, en los hijos que había dejado atrás,
y en cómo nunca podrían entender por qué su madre los había abandonado. Aunque ambos sabían que lo que habían hecho era necesario para ser felices, el peso de esa decisión siempre los acompañaría. Aún así, Kobe y Nia encontraron una nueva vida juntos. Con el tiempo, formaron una pequeña familia, y aunque nunca olvidaron lo que habían dejado atrás, sabían que habían tomado la única decisión que podían haber tomado. Su amor, aunque prohibido, había sido más fuerte que cualquier otra cosa en sus vidas, y aunque el costo había sido alto, sabían que había valido la pena. Finalmente, Nia y Kobe obtuvieron lo que tanto querían desde jóvenes, pero a muy alto precio. ¿Tú serías capaz de hacer lo que hicieron por amor? Déjamelo en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle like a este video si quieres más historias emocionantes.